Demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Lo que está por suceder no es un amanecer cualquiera. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Vas a ver, lo que está por suceder no es un amanecer cualquiera. Fuera de su epitafio, ningún poeta escribe nada. No se sobrevive al silencio del ser. Sentido, bésame, que tengo un alma. Ella está encantada de paradigma, dualidad. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Lo que está por suceder no es un amanecer cualquiera. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Vas a ver, lo que está por suceder no es un amanecer cualquiera. Acá estamos, esto pensar no cuesta nada. Estamos acá con Javier Olivero y con Leo Genesini, celebrando el cumpleaños de Leo Genesini, brindando con salud y amor. Sí, y con una cumpleaños. increíble acá. Se trajo una factura. Yo no le entro porque no le hago, pero tienen una pinta bárbara. No, riquísimo. Muy bien, Leo Genesini. Yo lo había prometido. Muy bueno, muy bueno. Lo hablé con Osvaldo la semana pasada y hoy me habló para recordármelo. Ahí está. Me dijo, Sí. che, Y el tipo no vino. acordate que. No, con Osvaldo Burgo. Me dice, che, acordate que prometiste. Sí, Bueno, no me quedó otra que cumplir. O sea, Sí, soy así, ¿viste? fue coercitivo el tema. Sí, sí. Fue- no, La palabra te obliga, Hay que hacerse responsable de lo que uno dice. Bueno, esto es Pensar no cuesta nada. Le decíamos Javier Olivero, Leo Genesini. Yo soy Osvaldo Burgos y en los controles está Ulises haciendo que esto salga. Hemos escuchado a un poeta boliviano, Puki Gutiérrez. ¿Qué les pareció? Un placer. Muy bueno. la Muy verdad, bueno. muy bueno. Muy bueno. ¿Cómo se llama el libro? Tipo muy El simple. primero. De Urbano, algo así, ¿no? El primero que... Los primeros poemas que leímos. Claro, del Credo libro. Urbano. Claro. Credo Urbano. Me encantaron lo de ese libro. Credo Urbano. Muy bueno. Bueno, y nosotros estamos con Platón. Vamos a arrancar con Platón, ¿eh? Vamos. Con el de Dale. las espaldas anchas. A ver Así qué que nos se dice. las A ver. trae, hoy se las trae. Con Aristócles. A ver qué dice. Bueno, el viernes pasado, ¿se acuerdan? Leímos a Protágoras, el Protágoras de Platón. Y el video, para quien quiera, acá hacemos un poquito de marketing. Y para quien quiera y puede dedicar una hora a estas cuestiones, digo, está disponible ahí en nuestro canal de YouTube. Pensar no cuesta nada, 5733. No sé qué quiere decir 5733, pero salió así. Pensar no cuesta nada, 5733. Quiere decir que hay 5.732, pensar no cuesta nada antes. Claro, puede ser. Puede ser una buena interpretación. Claro, bastante original. Pero Claro. este es el propuesta. mejor de todo porque termina con el 33, que es un número mágico, ¿viste? El Así 963, es, claro. que es el número divino. Mirá vos. Así que, bueno, pasen, vean, ahí van a tener todos los Pensar no cuesta nada, todos los Media Verdad al revés. Y suscríbanse. Cuando lleguemos a los 100 suscriptores, tenemos 83, creo. Cuando lleguemos a los 100, algo vamos a hacer. Bueno, decía, leíamos el Protágoras de Platón y contábamos que los sofistas eran estos tipos que cobraban por enseñar cómo ser virtuosos y no morir en el intento. ¿Sí? Ahí está. Si pensamos que de alguna manera la mayéutica de Sócrates, de la que tanto hablamos, era una terapia, aunque no analítica, sino sintética, porque lo que se pretendía era llegar a una síntesis que concluyera el análisis, no continuarlo en cada contingencia. Viste que el análisis sigue en cada contingencia, ¿no? Correcto. O sea que sería no un psicoanálisis, sino una psicosíntesis. Sí. Vemos cómo la puja terapia, coaching ontológico, y hay filósofos ladri que están en este del coaching ontológico. Sí. En Estados Unidos hay muchos que quieren ocupar el lugar. Pasa que hay una buena los manera, analistas. parece. Sí, es vieja esta puja, ¿no? Sí. Entre la terapia y el coaching. Filosóficamente esta tensión suele plantearse en términos de ser o parecer. Bueno, es siempre mejor. ¿Qué es ser lo más que parecer. importante? ¿Ser o parecer? ¿Qué les parece? Qué ¿Qué dilema. son? Claro. ¿Ser o parecer? En realidad yo dije ser con primacía por sobre parecer, pero es cierto que si no pareces, medio que nadie cree que sos. Hay que ser y parecer lo que se es. Claro. ¿O no, Pues ¿O si no no, importa eso? ¿Qué dice usted, Olivero?
Mirá, es un tema complicado. A ver. Porque si parecer a lo que sos implica todo un esfuerzo, para mí yo no le veo en mucho sentido. Sí, obviamente que el parecer lo que uno es le da un toque de coherencia a lo que es uno, ¿no? Porque decís, bueno, parece esto y es esto. Claro. Pero si eso es forzado, la verdad que no lo veo. Bueno, está el dicho que dice la mujer del tiene que rey, ser y parecer. No solo debe ser. No solo debe ser, sino que tiene que parecer. Tiene que parecer. ¿No? A mí esto me hace acordar a una frase de Shakespeare. Creo que el Rey Lear, no me acuerdo, me parece que es el Rey Lear, que dice, bueno, a los hombres hay que darle a cada uno lo que se merece. No, si hay que darle a cada uno lo que se merece, no te cansás nunca de repartir palos, hay que darle más de lo que se merece. Claro. Bueno, digo, tenés que parecer un poco más de lo que sos. Y a eso voy, porque viste que para que te dejen ser a veces primero tenés que parecer. Sí, eso es así. Es más, de hecho, te cuento algo muy básico. Yo tengo mi hijo, está trabajando, es contador, licenciado. Me dice, estaba tratando de buscar trabajo. Digo, pásame el currículum que lo paso. Claro. Pasó el currículum, 4 cosas le puso el currículum. Entonces yo lo agarré y se lo reformé todo. ¿Pero por qué? Porque, vos tenés que venderte de alguna manera, que es el parecer, digamos, ¿no? Pero no mintiendo, porque después vamos a ver parte de eso acá dentro de lo que es el día de hoy, sino diciendo la verdad, pero el marketing, ¿no? Un poco el marketing. El marketing es tratar de parecer lo que debería ser. En algunos casos, tratas de parecer lo que no es. Claro, ahí está el problema. Es el problema. Queda muy expuesto, ¿viste lo que decíamos el otro día? Hay cosas que vos, decían los sofistas, nadie puede decir que sabe tocar la flauta cuando no sabe, porque le van a dar una flauta y se van a dar cuenta todos. Claro. Pero todos pueden decir que son justos, porque ¿quién le dice que es un injusto? Totalmente. Para mí la justicia es esto, dice el tipo, ¿no? Bueno, es otra manera de pensar la oposición verdad o verosimilitud. Y si la verdad no es verosímil, hay ciertos auditorios en que es mejor callarla. Por ejemplo, en los tribunales. ¿Viste? Cuando tenés que explicar demasiado la verdad, es mejor plantear algo verosímil, ¿no? Digo, esta cuestión de la coartada. Si vos decís, a ver qué coartada tenés. No, mira, yo estuve en mi casa, dormí toda la noche. ¿Y que alguien lo vio? No, tenía la luz apagada, pues estaba durmiendo, no me estaba con nadie, no, tenía el teléfono sin batería. ¿Y cómo le mostrás eso? Mirá, voy a hacer un hecho totalmente irreal, pero ¿de dónde está usted? Tuve una abducción de los marcianos. Capaz que te abdujeron los marcianos. Capaz que es cierto, pero claro. no podés decir eso. Hay muchos tipos que lo dijeron, es verdad. Hay gente que lo dijo y decir, pero está totalmente chiflado. Claro. El tema de la verosimilitud, que parezca... ¿no? Que parezca verdad. Que parezca cierto. Que parezca cierto. Hay verdades que son totalmente inverosímiles, que nadie te la va a creer. Exactamente. Y eso no le quita que sea una verdad. Claro, pero nadie te la cree. No. Ahí está. Entonces, bueno, decía, si la verdad no es verosímil ante ciertos auditorios, por ejemplo, te adujeron los marcianos, es mejor callarla. Pues bien, Protágoras decíamos que era uno de los sofistas más ilustres. Su teoría clave era la del homo mensura, que es aquello de que el hombre es la medida de todas las cosas y que se le cercenó una palabra fundamental al final, que es de todas las cosas útiles, no de todas las cosas. Pero bueno, queda así, como que el hombre es la medida de todas las cosas. Y en su interpretación se discute si plantea un relativismo radical, o sea que cada hombre determina lo que para él es lo bello, lo justo, lo bueno. O sea, si yo digo que justo es lo que me conviene, si yo es justo que yo ande matando a gente por ahí, para mí es justo, o convencional. Es decir, que el hombre alude a los hombres en plural, si cada grupo de hombres determina que es para ellos lo justo, lo bueno, lo bello. Sí. Una convención grupal. En ninguna de las dos opciones se acepta que haya algo así como lo justo, o lo bello, o lo bueno, con independencia de que alguien lo determine, sea individual o colectivamente, ¿no? Pero bueno, esta es la gran discusión, si hay valores absolutos o no. Y ya vimos el viernes pasado qué pasaba si uno toma una opción o toma otra. Bueno, otro de los grandes sofistas a los que Platón le dedica un diálogo es Gorgias. ¿Qué podemos decir de Gorgias? Bueno, que era de Leontinos. Esto no nos dice nada. ¿Dónde quedaba Leontinos? Leontinos quedaba en Sicilia, muy cerca de donde está la actual ciudad de Lentini. ¿Fue a Sicilia usted? No conozco esa parte. No. Yo tampoco. No crucé el charco todavía. Usted tampoco, Ulises. Bueno, gente que no fue a Sicilia. No, Sicilia no, esa parte de Italia no. Esto quiere decir que era parte de lo que se llamaba la Magna Grecia.
o sea, de las colonias griegas, no de la Grecia continental o de la Grecia de la ciudad, de las regiones madre. Ya hablamos esto de que, por ejemplo, los atenienses cuando se trasladaban a otro lado y formaban una colonia, seguían siendo atenienses, ¿sí? La colonia no generaba nacionalidad, lo diríamos en nuestros términos, ¿no? Pero bueno, eso aparte, la cuestión es que esto estaba muy cerca de Siracusa, en la costa oriental de Sicilia. Siracusa era el lugar del tirano Dionisio, ese que se llevó a Platón, no una, sino 2 veces, para que escuchara sus poemastros y lo alabara, mientras deliraba con construir su república ideal, en la que un filósofo, o sea, él mismo, sería el rey. ¿Qué onda, ¿Quién sería el rey en su república ideal, Genesini? El rey y bueno, no voy a decir algo muy chabacano, ¿no? Marcelo Daniel Gallardo. Usted se tiene que poner el rey. ¿Cómo va a poner a otro? No, pero si el tipo... ¿Cómo va a generar usted una república y se va a poner subordinado? ¿Usted qué dice, Olivero? Ante ese señor soy súbdito. Cualquiera. Porque esto lo hemos discutido incluso con algunos amigos. En este momento, sí, cualquiera y sería mejor que lo que tenemos, porque por lo menos eliminaríamos tanto gasto superfluo y le llevaríamos la punta que la locura de uno solo, no importa la que sea, pero uno solo. Es más, uno solo y su familia, está bien, dejarlo ahí, pero cualquiera. Claro. Bueno, usted no se pondría de rey, entonces. No, bueno, ¿para qué? No es para cualquiera ser No rey. es para cualquiera. La cuestión, ahí hay una contradicción, porque dice, cualquiera puede ser rey, Claro, pero ser rey sí. no es para cualquiera, estamos complicados. La cuestión es que una vez Siracusa estaba por invadir Leontinos, entonces ¿qué hicieron? Gorgias era el que mejor hablaba, le dijeron, andate a Atenas y pedí ayuda, porque Leontinos era una colonia ateniense, o sea, eran atenienses los tipos. Entonces, como era el que mejor hablaba, lo mandaron. Pero ahí el tipo se puso a hablar, viste que los que hablan en todos lados, y deslumbró a todo el mundo. Como resultaba previsible, a Platón, que muchos amigos no tenía, no era Roberto Carlos, el hecho de que venga este tipo del barrio de atrás y se lleve todos los aplausos no pareció que le agradara demasiado. ¿Viste esto que viene del otro pueblo, del otro barrio, y más del otro lado de la vía, del pueblo pobre? El forastero, sí. Y se el que- lleva a las chicas, los aplausos, no cae bien, ¿eh? No, te miran con una cara cuando va a los pueblos. No, ¿viste? no, A es visitar así. a los primos ¿Usted del fue pueblo. alguna vez a los boliches de los pueblos? Muchísimas veces. ¿Sí? No una vez. En una época íbamos solo a los boliches de los pueblos y era complicado. O sea, no sé, Las Rosas, San Nicolás, San Lorenzo, Casilda. Sí, girábamos mucho. Huacros en Las Rosas, te puedo nombrar las confiterías. Y vos Zambay era, en una época era socio vitalicio. Pero vos llegabas y ya entrabas mal, ya te mirabas mal. Vos le ibas a robar las chicas del pueblo. Apedreaban los colectivos, ¿viste? Sí, No. salvaje. Y las chicas ante lo nuevo, ante lo desconocido, te Totalmente. empezaban a ver Bueno, pero, cosas que... perdón. Que no había, era No, parecer. no, Por no eso era ser. íbamos. Que en tu claro. No había Es que ni nada de ser, era es todo el parecer. motivo Claro. por el cual uno iba. Aparte, bueno, Porque te daban pelota porque Claro. no eras de ahí. Porque En si los hubiera sido al pueblos- revés, hubiera sido lo mismo. O sea, acá. Claro, pero ¿qué pasaba? Y esto es lógica pura. En el pueblo es limitada la cantidad de personas que vos conocés. Llega alguien foráneo y decís, che, lo quiero conocer. Porque todos los que están acá ya los conozco a todos. sí. Ahí está. Entonces ¿Y usted, tenías- usted cuando iba a los boliches de los pueblos así que lo apedreaban cuando llegaba el colectivo? ¿Era ser o parecer? Ahí volvemos a la de anterior. Nah, en esa época es parecer. Es parecer. Es muy Parecer parecer. absolutamente. Parecer a pleno, ¿no? Pero absolutamente. Uno se vende El como, chip. como lo que no es. Es claro. el Y más- chip parecer. perdón, y- Total no va a llegar a nada, nadie lo va a verificar. Claro, Ninguno de los es fuiste. incomprobable. Ahí te vendés como un Sí, campeón. aparte, más las personas que no éramos físicamente muy agraciadas. Y A dale, los que no, yo yo, lo yo en la mismo. época. a los que no nos sobra nada. Yo cuando era joven, digamos. Usted tenía un buen físico. Sí, bueno, físicamente tenía un lomo interesante, pero la cara no ayudaba Claro. para nada, digamos, ¿no? Desde lejos, usted se tapaba. Bueno, entonces Platón le dedica un diálogo a Gorgias y le atribuye tesis muy endebles. ¿Viste? Dice, bueno, yo tengo mi manera de vengarme, la historia la voy a escribir yo, ¿viste? Vos llevate las chicas y los aplausos que después yo redacto el informe. Y hace que Sócrates lo ridiculice realmente en el diálogo. No lo trata bien, pero la extensión del diálogo deja ver la importancia que le confiere. O sea, es un diálogo muy largo, es extenso, y lo vamos a leer en 2 partes, al modo miniserie de Netflix. Hay algunos que dicen que fue el Platón, quien hizo correr la voz de que Gorgias se habría enriquecido tanto con lo que cobraba por sus lecciones, que se había hecho esculpir una estatua de oro de sí mismo, de oro macizo, para consagrarla en Delfos. ¿Qué tal? Eran caras las lecciones, ¿eh? No. ¿Qué le parece? Había que mira. tener una moneda para aprender Una estatua de oro macizo
suya, por ejemplo, Genesini. Sí, no sé a quién se le podría ocurrir hacerlo, pero bueno, en algún momento aparecerá. Pero después viste que vos siempre te quejaste hoy de que estoy pelado, que soy narigón, qué sé yo. En la estatua de oro macizo, eso se corrige, viste que después los rasgos se me van lo pasan cambiando. Me hago más pelado. Te ponen pelo, No, te ponen no, me hago más pingada. pelado, peor. Las imágenes de Viste que San de los Martín está cada vez próceres, más blanco. Claro, las imágenes San de los... Martín. Está cada vez más blanco San Martín. Sí. Pero Ah, San rico. Martín no le pueden pifiar mucho. Hay una foto de San Martín. No. Una sola. Bueno, está bien, pero la foto que hay, o cómo según los testimonios se reconstruye el rostro de San Martín, su físico y todo, cuando uno lo ve en las estatuas, subió al caballo inmenso. Bueno, Este pero eso tipo, es una- claro, es pero una este tipo, cuestión, ¿cómo pero- no va a liberar un país, era a liberar un un- continente? Sí, pero Grito, dicen que era- Y era un tipo con más o menos normal hoy. Y Sí, Jesús, que pero- viste que Jesús es blanco, ojos celestes, Sí, pelos sí. largos. Lo que pasa es que Se le marcan los abdominales al tipo. San Martín Una es un tipo facha. extremadamente entrenado, porque había entrenado muchísimo en Europa, tipo físicamente preparado, era un Sí, tipo preparado para la guerra. pero de carucha me parece que no era muy pintón. La No era- foto que hay de cuando era muy viejo, una foto real, hay una sola. Y ¿Pero qué era en esa foto? Ya había, es 1850, murió en San la Martín. primer tecnología de fotos que no es una foto como la conocemos hoy. Daguerrotipo, ¿qué era? Exacto, un daguerrotipo. Pero el daguerrotipo representa básicamente lo que realmente es, no es alguien que lo dibujó, digamos, ¿no? Ahí está Jesús, mira con los abdominales marcados. Una maravilla lo que puso Ulises ahí. Sí, Podés poner la única Zeus. foto de San Martín que hay y Mirá, buscarla. San Martín, mirá Jesús. La única foto ¿A de qué San Martín. gimnasio iba Jesús, querido? Bueno, esas cosas, pero no. Es Cristian Sancho, no es Jesús. Más o menos. Y es así, o sea, el parecer, y más en esas cuestiones donde no había mucho más que el boca a boca, tenías que incluso parecer, ¿no? O sea, Y acá, Es bueno, así. el tipo dice Platón, no, este tipo... ahí está. Ahí Ese está es, San es Martín. el ¿eh? único daguerrotipo que existe de San Martín. Ahí está. Real. Bueno, decime qué similitud hay con el que vos ves Bueno, la el estatua. un tipo que tiene 70 Ya- años. ya está es un- bien. Ahí bien, claro. pero ya a los 40 se parecía al de la estatua. No jodamos. Yo te puedo mostrar algunos. algunos de casos- viejos y de jóvenes. Ah, ¿sí? Yo veo si no existen, no son. Ahí está. Te muestro una foto mía de cuando tenía. Ahí- de pero cuando usted no, tenía es, 30. usted no es San Martín. Chau. Usted no es San Martín. Bueno, la cuestión que dijo, bueno, este cobraba tanto que con la guita que ahorró se hizo hacer una estatua de oro macizo de sí mismo y la consagró en Delfos. Bueno, y algunos creyeron, ¿viste? Total, para creer. Sí, Siempre hay está- gente dispuesta a creer. Está bueno esto de enseñar retórica, ¿no? Te dejo unos Te manguetes. dejo unos manguitos. ¿eh? Te dejo unos manguetes, ¿viste? De facultad privada, qué sé yo. Ahora. Bueno, según otros, ningún sofista se enriqueció. Y eran tipos que vivían de lo que cobraban, sin grandes lujos. Por ahí la pegaban, tenían un buen contrato, después lo dejaban de lado y así. Y ninguneaban un tiempo y hasta que conseguían otro contrato y demás. Y Gorgia tenía un poquito mejor pasar que los otros porque era soltero y no tenía carga de familia. La verdad que de la estatua de oro macizo a la carga de familia el trecho es bastante largo. Digo, los pibes son caros, pero no tanto. ¿Usted qué dice, Olivero? Más o menos. Y te hace No media tengo estatua. ni idea, Media estatua de nunca- oro te hace. nunca lo- No sé si una, pero media estatua te hace. Voy a estar hacer con Media los estatua. pibes, ¿usted dice? Y sí, va. O sea, Con lo yo que no tengo gastás hijos. en cuota durante toda la crianza de los chicos. Y No, obvio, tanto sí. no. Todo No, no, depende, tanto no. todo depende de cómo los críes, depende de muchas cosas. Y usted también tiene experiencia. Sí, sí, ponele. No salió tanto del oro macizo, pero, No salió tanto pero del oro salió macizo. de oro macizo el tipo. Como Ah, sea. Muy bien, muy bien. Un abrazo. La tesis fundamental de Gorgias, que en un sentido plantó las bases de una doctrina filosófica importantísima, que es el escepticismo extremo o nihilismo, podría resumirse muy rápidamente así. Nada existe. Si algo existiera, no lo podríamos conocer. Si lo conociéramos, no podríamos explicarlo. Bien. Esperanzador el mensaje. Bueno, aunque tal vez podamos verlo también como una primera formulación de una filosofía del lenguaje. Esta es una teoría, es una apreciación personal. Porque vos podés decir, no podemos afirmar indubitablemente que algo exista. Porque bien podríamos ser bots en una Matrix de tipo Truman Show. ¿Vieron Truman Show ustedes? Sí, señor. Peliculón. Truman Show y la Matrix y ya está. ¿Usted, Ulises, vio Truman Show? Excelentes películas. Ahí está, muy bien. Con Jim Carrey. Y nada existía, era todo fingido y todo ficticio, ¿sí? Bueno, el tipo vivía en un estudio de televisión. ¿Puede pasar esto que Yo me pregunto, pasar ¿no? esto acá?
¿No se han sentido en The Truman Show en algún momento de su vida? ¿No le ha pasado de sospechar un poquito? ¿No? El tipo empieza a ver las coincidencias, ¿viste? Que Claro. siempre pasaba todo ahí cuando se empieza a dar ¿No? cuenta. Sí, en mi caso no sería. Es más, si yo vivo en Truman Show, bastante hijo de puta el que me está guionando, digamos. Claro. La gente lo Pero quiere ver bueno, sufrir. pero es un drama, gente lo quiere justamente. sufrir. Es un drama, están produciendo un drama. No te vayas, quédate encerrado. Porque ¿viste? de Truman Show la pasaba bastante bien. El tipo era. O sea, no. Claro, No, pero, pero bueno, cuando el sobre- tipo se va, viste que la gente llora. No Ah, te sí. vayas. Y se quería que se quede encerrado. Lo más impactante de esa película, desde mi punto de vista, es el final. Oh, Cuando está todo el mundo pendiente durante años de lo que es Truman Show. Termina el ciclo, se va, el tipo apagan. Toc. Inmediatamente el mundo, o sea, te dan la imagen que el mundo decís, listo, ya pasó esto, pasemos a otro tema. Se olvida todo lo que pasó y todo lo que el mundo sigue, digamos, ¿no? Y todo O lo sea, que estuvieron pendientes durante tantos años. chau. Si se terminó, sigue el mundo otra cosa. ¿Quieren verlo? Ahí está, dale. Y si Truman no se daba cuenta, seguía. Y si Truman, y hasta que se moría, Ahí está. seguramente. Ahí está. Mirá qué jovencito. El final, Jim vamos al final. Carrey. Ahí es cuando se va. Ahí es cuando se va el tipo. In case I don't see ya. Saluda. Good afternoon, good evening, and good night. Yeah. Ese es Dios. Es el guionista. Ese es su Dios. Claro. Es el guionista. Es el que a mí me está cagando. es el malvado. Ese. Y la gente, ¿eh? Pero es genial como el guionista pone en escena eso. No lo apretan a Truman, nada. Le dice, no, está bien, déjalo. Una maravilla. Muchas gracias, Ulises. Ahí está. Bueno, si conocer es aprender completamente y absolutamente algo, ¿qué podemos decir que conocemos? Nada. En tanto, explicar supone transponer esa integridad total de lo explicado en signos lingüísticos y ningún sistema de signos permite una transposición exacta y absoluta, cada vez que hablo de algo lo modifico. Yo voy a contar este programa después, no va a ser el mismo programa, va a ser otra cosa. Claro. Pierre Hay una Men- incongruencia entre lo... Pierre Menard, autor de Quijote, usted que tanto le gusta a Borges, ¿no? Totalmente, sí. Hay siempre una incongruencia entre de lo que se representa y lo representado. No es el mismo... Y por el eso mismo la medio. representación sigue, si no quedaría ahí. Claro, exactamente. Ahí está, en conclusión, no hablo de lo que es, sino de su representación en el lenguaje, que es donde está lo que creemos que existe. Y acá el repetido eslogan New Age, ese de que cree, en ese creer que lo creamos, creyendo en algo lo creamos. ¿Viste esta cosa que sueña tanto con algo hasta que se dé? No, Claro, muchas que- veces no se va a dar, por más que lo sueñe mucho. Está- Yo soñaba que iba a ir a la NBA y acá estoy haciendo este programa hermoso. No, pero está a tiempo, puede ir a ver un partido. Claro, puede ¿no? haber Claro. partido. Ahí está. Sueña tanto en algo hasta que se dé. No, hace algo para que se dé, porque si con soñar solo no llegamos a ningún lado. Decretalo. Pero bueno, por eso la clave del saber está en dominar la argumentación. Lo que se demuestra argumentando algo y seguidamente lo contrario con igual convicción. O sea, yo te digo, esto está bien, y si lo contrario está bien, yo te puedo demostrar, argumentar lógicamente, de manera irreprochable, las dos cosas. Ese es el ejercicio sofístico. Esto es precisamente lo que hacía Gorgias. Y acá les dejo un dato para que investiguen si quieren un poquito. Es que fue seguidor de Zenón de Lea. Zenón de Lea, ¿quién es? Es el filósofo de las paradojas, el que intentó poner de relieve que mundo y lógica no se llevan del todo bien. Y que desde una perspectiva estrictamente teórica, en una carrera entre el más lento de los animales, la tortuga, y el más rápido de los hombres, Aquiles, el de pies ligero, dice Homero, si la tortuga empieza con ventaja, gana. Aquiles nunca la pasa. ¿Por qué no la pasa? Porque porque el espacio es infinitamente divisible. Entonces, si vos lo analizás lógicamente en la división hasta el infinito, Claro, nunca la puede alcanzar. nunca la puede alcanzar, porque en el espacio que Aquiles llega hasta donde está la tortuga, aunque sea una cosa mínima, un pasito mínimo hizo. Entonces, y ahí nunca lo alcanza. Porque si no se queda quieta y sigue, no lo alcanza. Bueno, vamos al diálogo. Lo primero que hay que, obviamente que esto era una paradoja para demostrar que la lógica falla. No es que el tipo creyera que en una carrera real de Aquiles y la tortuga iba a ganar la tortuga, ¿no? Pero bueno, por eso es una paradoja. Vamos al diálogo, episodio 1. Lo primero que hay que decir es que empieza muy abruptamente. Sócrates y Querofonte. Querofonte es un actor secundario, me arranca acá, pero después queda ahí medio olvidado. Llegan a la casa de Calicles, donde estaba
aparentemente, pues tampoco está muy claro, ahí Gorgias, que había venido de visita a Atenas, estaban alojados en casa de Calícles y Sócrates y Corefonte llegan. Para escuchar a Gorgias, dicen, pero en realidad para interrogarlo y preguntarle de qué corno se ocupa un sofista y por qué cobra. ¿Qué era lo que le preocupaba? Hace el viernes pasado estamos viendo esto. Cuando el discurso había terminado, Pero llegan. el problema a mí se me plantea la siguiente de esto. O sea, ¿el problema era de qué plantea un sofista o el problema era porque cobraba por eso? Claro. Porque esto viene de la semana pasada de que si es válido cobrar por enseñar, ¿no? Claro. Porque me parece que le hacía más ruido lo que cobraba que otra cosa. Si por él los tipos lo hacían por como lo hacía él, de alguna manera, capaz que no le hinchaban, no les jodían tanto, digamos. Yo creo que acá hay que poner que todo esto está en boca de Platón. O sea, no sé Sí, si a Sócrates le molestaba tanto. La cuestión es que, bueno, competían por la misma clientela. Ellos daban un producto gratuito y los otros lo cobraban. ¿Por qué cobran ustedes? Claro. Sí, que hoy era tan gratuito también lo de ellos, pero bueno. Ahí está. Bueno. Con la religión pasa algo parecido. ¿Viste? Si bien No conozco religiones gratuitas. no están sostenidas económicamente, En realidad no existe nada gratis. religiones... Sí, Hay- hablar es gratis. Hay una canción del Cuarteto de Nos que... ¿Y se nosotros llama qué hacemos? No hay Hablamos. nada gratis en la vida. No. ¿Y nosotros qué hacemos? Hablamos. Dicen, hablar es gratis, nosotros Alguien venimos y lo hablamos. paga. Dale. No, y los sacerdotes, los pastores, que sí cobran y que le piden y que se la llevan y bueno. Es su trabajo, Y claro, es un trabajo, en cambio el otro es una vocación. Una vocación, una Hay un entrega. lío bárbaro ahora con un sacerdote empresario. Hay un sacerdote que tiene un montón de plata, la Iglesia Católica. Hay que verificarlo. Ah, ¿sí? Sí, aparece. El Papa, yo lo conozco. No, Tiene no. un montón de Por plata. acá. No, el Papa no. El Papa está alquilando ahí donde. Bueno, Bueno, entonces los tipos, la cuestión que llega cuando había terminado, tarde, ni para los postres, ya está. Y acá mi pregunta es, ¿qué tenían que hacer que no pudieron llegar a tiempo? ¿En qué Totalmente. estuvieron ocupados? totalmente adrede. ¿O será que los que menos tiempo tienen para hacer son los que más se cuelgan y llegan tarde? A ver. No, es una estrategia eso. Totalmente adrede. Llegó tarde para acaparar la atención. ¿Y usted qué dice? Eso lo decía Mónica, ¿te acuerdas que una vez contó eso? Claro. ¿Qué dijo? Que hay que ¿Cómo es llegar eso? tarde Hay que para que llegar todos te tarde. vean. Hay que llegar tarde. Claro, no, yo llego tarde porque le calculo muy mal, pero no, o sea, no voy buscando eso. Cada uno llega tarde por diferentes motivos. No sé cómo hacer este caso. No, yo no llego tarde a ningún lado. De hecho, me molesta mucho, soy muy puntual. Pero en este caso, Y acá estoy seguro que esto era una cuestión estratégica. Estratégico, ¿sí? Hay una cuestión, sí, hay una cuestión de que el que tiene que esperar, ¿no? Es como que... Al que los otros esperan. Claro, el que los otros esperan es una cuestión como de poder Sí, también, pero ¿no? acá no lo Como que- esperaba nadie, ¿eh? O sea, el tipo llegó, es más, casi ni le abren la puerta al tipo. Sí, pero bueno, Bueno, entró. está bien. Bueno, si no me abren la puerta, yo soy Sócrates. Claro, se lo pierden chao. ustedes, papá. Bueno, Eh, ahí lo tenés, ¿me entendés? Ahí está, ábrame la puerta. Dice, bueno, dice, yo voy, y que empiecen sin mí, a ver cómo le sale. Claro. Que lo hagan sin mí. Bueno, yo conocí uno que jugaba en un equipo de básquet y decía eso. Pero vas a llegar tarde. Bueno, que jueguen sin mí, a ver cómo van. Bueno, obviamente era muy bueno, Claro, ¿no? el tipo se no creía era que- yo, huelga la aclaración, Bueno, que no era yo. pero hay algo de Yo eso. estaba 3 horas antes, ¿viste? No, el Yo, único yo no- los miro de afuera. Pero hay algo de eso, ¿viste? De como que, che, yo sé que la tiene clara. Ahí está, bueno. Entonces lo reciben con un proverbio de la época que dice así: los primeros para el banquete son los últimos para la batalla. ¿Qué tal? ¿Sí? Los Los primeros para el banquete son los últimos para la batalla. Ustedes se anotan en toda la fiesta, Pero- levantan la copa, pero, ¿viste? A la hora de los bifes, Cuando tuvieron que estar adentro de la cancha, no tuvieron. Claro. me estaría haciendo. Bueno, Sócrates, ¿qué hace? Muy mal Sócrates. Acá yo lo banco a Sócrates. Contra Platón lo banco, pero creo que hay dos formas de hacer filosofía, como Sócrates o como Platón. Ya lo dije una vez, o quizás más de una vez. ¿Usted en qué equipo está? Usted? Yo estoy el Team Sócrates a Team pleno. Sócrates. El tipo se metía entre la gente, le preguntaba, le hablaba. Platón, ¿qué hizo? Cooptó fundó una comunidad de pseudo elegidos y lo metió atrás de un cartel que decía: el que no sabe tal cosa, que no pase por esta puerta, ¿no? Entonces son dos maneras totalmente distintas. A mí me parece que desde un lugar formado, que tiene toda la gente un recorrido de lectura, bla, 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 y que estudiaron todo eso que dice Platón que hay que estudiar, se puede estudiar filosofía, pero no hacer.
El hecho filosófico se produce en la gente. Este programa es un hecho filosófico. Muy bien. Así, cada uno desde su experiencia absolutamente disímil, porque en la universidad el hecho filosófico no ocurre. Ese es mi planteo. Pero bueno, no era el planteo de Platón, sí el de Sócrates, pero acá es mal, lo manda en cana a Querofonte. Dice, bueno, este pibe fue la causa de nuestro retraso, él nos obligó a detenernos en el ágora. ¿A vos te parece que Querofonte, que era un chico joven, lo va a obligar a Sócrates a detenerse? Pura excusa. Me parece que debe haber sido al revés, Socri, me parece. Yo te banco, te aguanto los trapos a pleno, pero no sé. Pero el pibe reaccionó, tranca, yo lo arreglo. Yo a Borgia lo conozco, mi amigo. Pa. Ahí metió chapa. Acá chapeo. dijo. Si querés le pido que repita todo y si no quedamos para que nos cuente otro día. Venimos otro día y nos cuentan. Entonces Sócrates dice, bueno, lo único que quiero ahora es que me conteste cuál es el campo de acción del arte que profesa, Y dale lo que nomás. promete y lo que enseña. Cita Muy textual, bien. ¿no? Eso quiero. Su doctrina, si querés, otro día la escuchamos. Otro día. Sí, Contestame eso y me importa. voy. Contestame No eso y me voy. sería tan importante para mí. Claro, ahí está. ¿Y Gorgias qué hacía? Gorgias se jactaba de hablar sin temario, o sea, se metía en un anfiteatro y decía, pregúntenme lo que quieran. Sí, es complicado eso. Claro. Yo vi una conferencia igual de Diego Tatián, que es uno de los invitados que tuvimos en el programa del sábado, que él hizo así. Arrancó un día y dijo, bueno, a ver, yo voy a hablar, después se abrirá preguntas. Yo sé que muchos de ustedes ya trajeron la pregunta de su casa y están pensando cuándo llegue el momento para preguntar y no van a escuchar nada de lo que yo diga. Entonces, ¿por qué no veamos este paso? Pregunten directamente. ¿Y así fue? La tener que tener recontra mil clara, porque mirá que te pueden Claro. preguntar absolutamente cualquier cosa, ¿no? No, claro, y eso además es una muy buena estrategia, pero tiene que ser un tipo que domine absolutamente el tema del que vas a hablar, pero es una muy buena estrategia, porque si no en la pregunta, después de tu charla, está el orador no programado. Viste que uno que no lo invitaron a la mesa y habla, y flaco, ¿cuál es la pregunta? La gente se Levanta. empieza a ir. Entonces después termina levanta la preguntando mano. cualquier cosa, se va para cualquier Se lado. levanta la mano y está 15 minutos hablando y vos decís, Y toda la gente dice, no te vinimos a escuchar a vos. Pero Sí, bueno. sí, Bueno, la cuestión es que Borges decía eso. Se paraba y decía, pregunten lo que quieran. Entonces andá a Querofonte, dice Sócrates, andá a Querofonte y pregúntale, ¿qué es él? ¿Cómo qué es él? Sí, digo, el que arregla sandalias de zapatero, el que vende lechuga de verdulero. ¿El qué caso es? claro. ¿Qué hace es? y qué es? ¿Cómo se define? Claro. Y ahí, vino uno, dice, para. Se metió un tal Polo y le dice, loco, ustedes llegaron con la clase terminada. No le importunen las petunias al pobre Gorgias que está cansado. Pregúntenme a mí y yo le respondo. Ah, mierda. Se hizo cargo de la situación. El tipo era un discípulo y quería practicar el método de su maestro. Vio la oportunidad. Dice, yo ahora me voy a ganar. Claro, aparte dice yo, ahora demuestro y hago así. Me voy para arriba. Empiezo a cobrar como Borgia. como el amigo Borgia. ¿eh? Sí. Pero ¿qué pasó? Se empantanó mal. Viste, una cosa es lo que es y otra es lo que parece. Cuando Querofonte le hace la pregunta a él, inicia un largo discurso que se corta. Cuando dice, las mejores artes son el patrimonio de los mejores artistas, el arte de Gorgias es el más precioso de todos. Ajá. Eso me hace poner a la payada de la vaca, ¿viste? Que le mete todo eso y no dice la vaca. Claro. Y loco. Y cuando muge hace mu. Exacto. No, la vinchuca hace vinchu, dice, ¿Y ¿verdad? qué es? ¿La viste eso o no? No lo conozco. Era sinceramente. maravilla. Payada de la vaca de Lelutier. No lo vi, no. Que tenía que averiguar la vaca. Buscalo, dice, googlealo, porque nos da la está por carne y todos la lados. leche y cuando muge hace mu. La vinchuca dice, no, la vinchuca no. Muy bueno, muy bueno. Parece muy bueno. noble animal. No, la Lo voy a vinchuca hace buscar, vinchu, la vinchu. payada de la vaca. Payada de la vaca. Ahí está, bueno, entonces Sócrates dice, bueno, gracias pibe, pero no dijiste ni cartel ni cómo se llama, no respondiste la consigna. Claro. Listo, no está contestando. A Polito se le estaba complicando, entonces Gorgias, que estaba ahí recibiendo las felicitaciones de todos los otros y aclarándole, firmando los autógrafos y todo lo demás. Tal vez cobrando también. Tal vez cobrando, se acerca y contesta a él. La retórica, Sócrates, la retórica. Yo soy un retórico y mi arte es la mierda. retórica. ¿Qué querés saber? Te gusta bien y si no, Bueno, listo. Y ahí comienza la pelea de gallos freestyle. Batalla de gallos se llama la freestyle, ¿viste?
Y están toda la gente, imagínate, todo, ahí, todo alrededor, tocando el bombo, qué sé yo, y los otros haciéndose señas uno con el otro. En la que Gorgias es retratado como un creído que se pierde en su egolatría. Sócrates le dice que renuncia a los discursos largos y él contesta: te daré ese gusto. Y convendrás en que nunca has oído a nadie más conciso que yo. Esto es como cuando peleó Bonavena con Martín Cartagena. ¿A qué van a pelear? ¿A boxeo o a lucha? ¿O a catch? Dijo a catch. Dijo Bonavena. Bueno, perdiste a catch, papá. Claro, obvio. O sea, lo tuyo son los discursos largos, no no contestar preguntas. Pero bueno, dijo: a vos te gano en cualquier cancha, papu. Se agrandó Chacarita. Pero si sos Chacarita, digo, no te podés agrandar mucho, ¿no? Bueno, en fin. Ahí empezaron las preguntas y las respuestas. Arrancó Sócrates. Y fue directamente al grano. ¿Vos decís que sos un retórico? ¿Sos un retórico? ¿Que haces retórica? Bueno, listo. ¿Cuál es el objeto de la retórica? Los discursos, dice el otro. Ah, los discursos. Bueno. ¿Los discursos del médico que le explica al enfermo cómo curarse también? No, esos no. Bueno, entonces paremos. No son No todos. son todos los discursos, sino algunos discursos. Claro, muy bien. Bueno, ponele algunos discursos. Pero los retóricos dicen que nos enseñan a hablar. Sí, eso hacemos. ¿Y nos enseñan a pensar sobre los mismos objetos de lo que hablamos? Por supuesto, dice el otro, y acá se clava mal, pues esto es muy clave. Si el tipo decía otra cosa, aceptaba que hablaba sin saber, como Natalia, ¿te acordás de Natalia? Que en paz descanse. Falleció Natalia. ¿Sí? ¿Te acordás de un eso? gran panel. Hablemos sin saber. Sí. Sí. Estaba Miguel espectacular. Granado, que toda la semana abandonaba una carrera nueva. También lo recomendamos. Sí, Hablemos sin recomendamos saber. el Hablemos sin saber, que se refiere al dólar. Dice: ¿por qué sube el dólar? Y porque el dólar es del norte, el norte está arriba, el dólar quiere volver a sus raíces. Es buenísimo. Sí, el otro. Se murió Es verde. Natalia, en serio. Es verde como una lechuga, la lechuga vuela, decía, ¿viste? Bueno. Usaba No, algún maravilloso. lenguaje también inapropiado en algún momento. Natalia estaba, Estaba zarpado el hijo. Bueno, bueno, entonces dice sí, que le enseñan a pensar sobre los mismos objetos de lo que hablan, no solamente hablar. Y esto es clave, ¿no? Después se retomará. Entonces dice Sócrates: aún así veo que todas las artes, como la medicina, que fue nuestro ejemplo, incluyen discursos sobre ese objeto. ¿Por qué no la llama retórica a ella también? A todo, que sea retórica, sea todo. Entonces el otro le dice: bueno, porque los discursos de las otras artes son instrumentales. Refieren, como vos dijiste, a un objeto, a una actividad material. La retórica es el arte que se ocupa de los discursos que tienen efectos por sí mismos. Sí, el objeto sería el mismo discurso. ¿Hasta ahí vamos? Entonces Sócrates hace el acting de siempre, ¿viste? Dice: no sé si mi pobre entendimiento logrará comprender lo que dices. Ya empezamos. Se hace el pobrecito. A ver. Voy a pensar algunas cosas. Por ejemplo, se me ocurre, la escultura es un arte material que no exige ningún discurso. Hay otras artes, como la medicina, la gimnasia, que contienen, como vos decís, discursos que refieren a una actividad concreta. Esos serían los instrumentales. Y después están el cálculo, la aritmética, la geometría, que articulan discursos que solo tienen efectos en sí mismos. Vos no me estarás diciendo que un retórico es un aritmético o un geómetra, ¿no? No me subestime, dice el otro. Y entonces, porque sin ser materiales todos sabemos cuáles son los objetos de la aritmética, el cálculo, etc. Pero la retórica, ¿de qué corno se ocupa, máster? Bueno, ahí después de darle unas vueltas discursivas de lo más bello, de lo más importante, del arte del que depende la libertad, la capacidad de gobernar, etcétera, después de farfullar largo rato, Gorgias contesta, y acá está la clave, de poder persuadir, mediante sus discursos, a los jueces en los tribunales, a los miembros del consejo y a los asistentes en las asambleas. ¿Sí? Te enseña cómo ir a un juicio, ¿sí? O a una asamblea. Claro, deliberación, una asamblea. Te enseñan a manipular prácticamente. Eso es lo que puede ir a Sócrates, ¿no? Pero bueno, te enseñan a actuar como... Te coachean como político, o sea... Ahí está. Exactamente lo que hace todos los Durán poli- Barba. Casi todos los políticos, los funcionarios están coachados. Todos, no casi no, todos. Sí. Muchos abogados cuando van a una audiencia se hacen coachar también. Totalmente. Ah, ¿sí? Entonces- ¿Abogado también? Se hacen, Sí. En algunos casos. se sí. hacen coachar. Claro, tenés que saber qué decir y lo demás, ¿no? Claro. ¿Qué, Bueno. cómo, tenés que ser convincente. Cómo te básicamente. parás, Exacto. etcétera. La El postura. arte gestual y demás. Ah, ¿no? la postura, todo. ¿sí? Y a ese arte deben recurrir todos.
médicos, profesores de gimnasia, aritméticos, para que sus propios discursos funcionen. Por eso te digo que el más importante de todo. O sea, lo único que hay en la vida es coacheo, dice Borges. Esto es, después podés trabajar o no, pero para que te den el trabajo primero tenés que armar el circuito. Es lo que yo dije del currículum. Ahí está. Y de enseñarte a armarlo, me ocupo yo. Eso le dijiste vos, Pipo. Ya te armo el cirquito, Yo te armo vamos a el laburar. circo. Pero después laburá. Obvio. Porque hay muchos que arman el circo y se quedan ahí, ¿no? Bueno, eso ya no es mi parte. Ahí está. Acá hay un quiebre, una manipulación en el diálogo. Esto es importante. Borges está diciendo que el objeto de la retórica es enseñar a persuadir. Pero el diálogo sigue asumiendo que ese objeto es la persuasión en sí misma. ¿Sí? El retórico, dice Gorgias, le enseña a su alumno, a su discípulo, cómo persuadir a otras personas. Acá lo que está diciendo el diálogo, lo que Platón tergiversa acá, es que dice que, como si Gorgias estuviera diciendo que el objeto de la retórica fuera la persuasión en sí misma, como que él tiene que persuadir. Él no tiene que persuadir a nadie. Él está enseñando a los otros cómo persuadir. Exactamente. Claro. ¿Está? Pero bueno, el diálogo sigue con este quiebre. Cuando Sócrates pregunta de qué tipo de persuasión se ocupa la retórica, Borges contesta, cita, de la persuasión que se da en los tribunales y las demás asambleas públicas, como dije antes, y que gira en torno de las cosas justas e injustas. Si él hubiera dicho de la persuasión que se da en los tribunales y las demás asambleas públicas, como dije antes, y se quedaba ahí, la Era podía una- seguir era una peleando. buena definición, sí. Sí, se peleaba. Pero cuando dijo y que gira en torno de las cosas justas o injustas, Ahí le aclaró embarró. y oscureció en esa aclaración que hizo, porque hablar de cosas justas e injustas fue el principio del fin de este prócer de la retórica en este diálogo. Porque ese era el tema de Sócrates, precisamente. Así que Sócrates se lo llevó de paseo, ¿viste? Como dicen los que transmiten la NBA. Se lo llevó a la escuelita. Lo sacó a pasear. Lo sacó a pasear. Le hace reconocer que hay una diferencia entre saber y creer, entre lo que es la ciencia y la filosofía, que en ese momento era la ciencia, y lo que no. Luego, que hay creencias falsas, pero no ciencias falsas. ¿Estamos de acuerdo hasta acá o no? Porque lo que es falso no es científico, ni es filosófico. Y al final, en tanto los que saben no pueden ser persuadidos de algo distinto a lo que ya saben, la retórica no se ocupa de saber lo que es justo, sino de hacer creer a los que no saben, que en este caso son los jueces, los del consejo y los ciudadanos en asamblea, es decir, los que deciden que algo es justo aunque no lo sea. O sea, la retórica se ocupa de hacer saber a los que no saben, a los ignorantes, que en este caso son los jueces, los miembros del consejo y los ciudadanos en asamblea, o sea, los que deciden que algo es justo aunque no lo sea, los ignorantes de la justicia, por supuesto. Pero el retórico, el orador, debe saber qué es lo justo, porque si no, no podría enseñar a aparentarlo. Y el que lo sabe no puede actuar injustamente. ¿Sí? Porque Sócrates decía que el que es injusto por desconocimiento, porque no sabe qué es lo justo. Vos sabés qué es lo justo, ¿por qué actúas injustamente? Buscate un trabajo decente, Borges. Sí, yo no estoy tan de acuerdo en eso último. Y esto concluye también de alguna manera que la retórica en sí no es mala. El problema es cómo la usás. El problema es para qué la usás, ¿no? Que es un poco el planteo. Y esa va a ser la defensa después, ¿no? Bueno, entonces dice, no vayas tan rápido que lo tuyo no es tan decente tampoco, Sócrates, eso de andar por la ciudad picándole como estaban a la gente, qué sé yo, no está muy bueno. La retórica le da, es lo que decía Olivero recién, es lo que decía Javier recién, la retórica le da las armas a un médico para que persuada al paciente a seguir el tratamiento, a un gobernante para que persuada a la gente de hacer determinada cosa, ir a una guerra, votarlo, qué sé yo, a un litigante para que persuada al tribunal de darle la razón. Después, si el tratamiento es equivocado, el gobernante obra mal o la causa es injusta, no lo sabe. Bueno, pues entonces Natalia. Acá llegamos al acting de siempre. Sócrates le dice a Gorgias que si él está cansado puede liberar a los asistentes que tal vez no quisieran escuchar otra vez lo mismo que dijo antes de que ellos llegaron. Si querés lo dejamos acá. No, sigamos. Si la tribuna, sigan, ¿para qué pagamos la entrada? Claro. ¿Para qué estamos acá, no? Entonces ahí viene la cita, ya vamos a ir a la pausa, un segundo. La cita dice, porque quizás has dicho la verdad y yo te he comprendido mal, pero ¿estás diciendo que podés instruir a un hombre en la retórica si toma y paga tus lecciones? Sí. ¿Y que eso implica enseñarle a hablar de cualquier asunto ante una multitud, no para enseñarle, sino para persuadirla? Claro, eso dije.
Pero eso implica que sea una multitud de ignorantes, porque multitudes de sabios no hay, y a los sabios no puede persuadírselo de lo falso. Esto viene, una vez leímos eso de que, cuenta Heródoto, de que es más fácil persuadir a una multitud enardecida que a uno solo pensante, ¿no? O sea, dice Sócrates, lo que vos enseñás es hablar con autoridad de lo que no tenés ni idea para persuadir de lo que sea a una multitud de gente que no sabe nada. Eso no es tan así, pero el Sócrates muy bien se lo da vuelta y se lo pone de esa manera. Porque tal vez usas la retórica para enseñar lo que sí sabes o lo que conoces mucho. Y A veces lo va a usar después el otro, pero Claro, él no bueno. sabe para qué la va a usar. Bueno, está bien, está claro. O sea, le dice, vos enseñás a hablar con autoridad de lo que no tenés ni idea para persuadir de lo que sea a una multitud de gente que no sabe nada. Porque ignora qué es lo bello, lo bueno, lo justo y jamás podrá saberlo en un mundo de retóricos que lo fanatizan. ¿Sí? Porque cada uno quiere convencer al otro, la sociedad se divide tenemos bastante experiencia de eso en troops de fanáticos, en órdenes de fanáticos de un lado y de otro. De modo que tu arte es el de hacer pasar por hombres de bien a quienes no lo son. Y en este caso, amigo, tu arte no es una solución, es precisamente el problema. Porque en esa jerarquización del parecer sobre el ser, lo tuyo es la entronización de la mentira. Cambia el fondo de las selfies y contale a tus seguidores un viaje que no hiciste, le decís a tu escuchado, por ejemplo. Hay mucha gente que hace eso. Aprende a editar en Photoshop y mostrarte justo como quisieras verte. ¿Y dónde quisieras verte? Obtené tu título de doctor por internet y sé uno o una profesional de éxito. Esa no la sabían, pero bueno. Ah, ¿cómo que no? Ahí está. Hay mucho. Entonces, de eso se ocupa la retórica, del parecer. ¿Comprar el título? No, no sé si comprarlo, pero algo parecido. Cómo te vendés. Así que bueno, si Ulises lo dispone, vamos a la pausa y después seguimos con esta discusión. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. Mañanita presenta pasos para preparar un buen mate. Paso 1. Paso 2. Igual que el paso 1, pero con la pierna izquierda. Así es Mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Hades te presenta a Juan, comprador compulsivo de mitos. Como que el hombre nunca llegó a la luna. O que como Hades tiene proteína vegetal, no puede darte lo delicioso del jugo de la fruta. Pero lo probó y descubrió que era verso, porque es riquísimo. Y ahora Juan no compra mitos, compra Hades. Licenciada Carla Oriolo, asesoría y talleres personalizados para emprendedores. Consultor en orientación profesional, auditoría en recursos humanos. Busca en Instagram consultoría.com y empecemos a trabajar juntos. Atención presencial y online en Alcorta y Rosario. Contacto 3465 66 72 96. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Desde Rosario, Argentina. Wax FM. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Lo que está por suceder no es un amanecer cualquiera. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Vas a ver, lo que está por suceder no es un amanecer cualquiera. A ver, Fuera de su epitafio. Arrancamos con la tos. se le atragantó Ahí la media estamos, luna, ¿no? la media luna. La tortita de crema. Mientras seguía la discusión Los, acá. los cortes son tan interesantes como el programa. Cero no Sí, ser, sí. cero parecer. ¿Eh? Estábamos hablando de algunas personas que conocemos, ¿no? Sí, que hacen viajes virtuales. Y ponen, hoy fui al Coliseo, mañana fui a la Fontana de Trevi. Nuestro viaje, la vida es virtual. ¿No será virtual nuestro viaje de Sí, alguna somos manera? Truman Show. ¿Viste? ¿O somos Neo? Bueno, la cuestión es, dice Sócrates, quien tiene agua en la cabeza puede creer saber lo que quiere, pero no lo sabe. Y el que no sabe lo que quiere no puede hacerlo. Esto venía a la cuestión de que
los tiranos hacen lo que quieren. Pero no íbamos por ahí, medio que me perdí un poquito, ¿no? A ver, cuénteme usted por dónde íbamos. Eso porque en el corte... La última no prestamos frase atención. fue: vos enseñás a hablar con autoridad que no tenés idea para persuadir de lo que sea a una multitud de gente que no sabe nada. Bueno, hablen un poco porque yo me perdí. Que estábamos hablando que básicamente es enseñarle a la gente a persuadir de cosas que tal no vez sabe, que no sabe. tal vez sepan y tal vez no lo sepan. Ah, claro. Ahí está, acá está. Y que ese es el problema. Ahí está. Claro. Acá está la cuestión de los viajes, ¿no? Del internet. Exactamente. Cambiar el fondo de la selfie, contarle a tus seguidores un viaje que no Exactamente. hiciste, aprender a editar en Photoshop y mostrarte justo como quisieras verte. Obtener tu título de doctor por internet y ser una profesional o un profesional de éxito. Exitoso. Luego, pero el problema es que le haces creer al propio orador que lo que dice es justo, bello y bueno. O sea, el tipo vende, pero vos no te podés creer lo que vende. Es que tal vez si no se te lo crees terminan no lo con- vendés. Es que terminan creyendo. Claro, es que si no Por lo- ejemplo, con la mentira pasa eso. Está comprobado que uno miente 1, 2, 3 veces y el cerebro a la cuarta vez retiene esa última versión y te olvidaste De cuál es la de cuál es la verdad. verdad. Y ahora la contá y... Sí, bueno, Sí, dicen, yo nunca me dediqué a la venta, pero o pocas veces lo hice, pero te dicen que vos primero tenés que comprar vos el producto Claro. para poder Para venderlo, vendérselo porque a si no es alguien. difícil vender algo que vos no podés comprar. Claro. Es así. Eh, Entonces, básicamente tenés que... pero si vos mal cirquito y después no labura, Bueno, pues lo que pasa es que este en realidad no hay que comprar. Él vendía cómo vender el producto. O sea, después el resto... ahí está. Bueno, entonces dice la retórica, si el tipo se cree lo que está vendiendo y no es lo que es, sino solo lo que parece, no es persuasión, sino adulación. Ujú. A esta altura Borgia se corre un poco de la escena. ¿Y quién vuelve a defender la posición de su maestro? Que su maestro no había logrado sostener, por lo demás. Y dale, nomás. Otra vez Polito. Y dale, Polo. Polito. El tipo no le había durado un round a un ignoto como Querofonte y ahora le hace la de Patroclo. Toma las armas de su Aquiles, que era Gorgias, y sale a darle pelea al altísimo crack del otro bando. Mira vos. O sea, Sócrates. Claramente no tenía chances. Y algunos dirán, y bueno, al menos lo intenta. Y yo digo, ¿había necesidad? O sea, si sabes que va a terminar mal, ¿para qué lo intentás? No te subas al ring con... Claro, al menos lo Con, intentas. con Mohamed Ali, ¿viste? ¿Está bien? Al menos lo intentas. No lo sé. O sea que lo estuve pensando mucho eso. Y en algunos casos me parece que es válido y en algunos casos no. Porque cuando vos sabés que es una causa perdida, pero de alguna manera si te sirve de inspiración a los demás, tal vez no sea tan perdida esa causa. Hay una película de esto que habla de este tema, que es muy buena, que fue del primer batallón afroamericano en la Guerra Civil de Estados Unidos. Que los tipos los formaron porque los tenían que formar para mostrarlos, digamos, los vendían, los mostraban, pero no peleaban nunca. Hasta que en un momento se terminan quedando con una misión suicida. Completamente suicida, se sabía. Y trabaja Denzel Washington en esa película, creo que fue la primera película que Denzel Washington llegó a la fama, ¿no? Y los tipos sabían que era suicida y la hacen. ¿Por qué? Justamente por este motivo, por el mensaje, porque era mostrarle a los demás que había que hacerlo y que había que ir adelante más allá de las consecuencias. La pregunta es si es válido o no es válido. Eso es Está bien. complicado. Sí, también hay mucha gente de sacrificio y que ¿Sí? se sacrifica Bueno, es y que se inmola. es parte de un sacrificio eso, ¿no? Pero bueno, esto medio me parece que era otra cosa, porque Sí, bueno, acá en este caso no tenía se va a sentido. enfrentar con Sócrates, ¿para qué? Bueno, Pero a lo mejor el tipo mostraba lo mismo que hizo antes, aparte. pero bueno, ya vio que no iba. Y bueno, o sea, segundo ¿Qué se- round. qué se le- Segundo revancha? round. Me dan otra oportunidad y Otra bueno, veo. oportunidad, otra oportunidad. Como sea, Apolo dice que Sócrates se cree que venció a Gorgia, pero no lo venció porque lo que pasó fue que Gorgia está cansado para seguir contestando. Mira vos. El embrollo de sus preguntas, porque vos embrollás mucho, ¿viste? Da vuelta a todas las Y cosas. es complicado Sócrates, ¿eh? Si incurrió en alguna contradicción. Aparte, perdón la interrupción. Sí, no, Pues para eso Sócrates, a mí lo que me llama la atención es Sócrates, a todos le pedía, "Che, sé conciso. Y él no era muy conciso. Vos pedás Sócrates. Claro, bueno, Bueno. si a mí no venga a Sí, hacer sí. todo el rollo tuyo,
Vos, Contestá. Contestame contestá. esto, contestame. Y vos me haces un rollo así, me da vuelta toda la pregunta y vos querés que te diga sí o no. Claro, Son monólogos con interlocutor Claro, a veces, ¿viste? exacto, ¿viste? Con partener. claro, bueno, pero él asumía la posición, ¿no? Como de comandar el tema. Como partero, él quería sacar Claro, a la claro. luz el conocimiento, ¿no? Bueno, vos embrollas todo, el tipo se cansó, no te quiso contestar más, se fue. Y se incurrió en algunas contradicciones porque al principio no quiso reconocer lo que es real, que al orador no le importan las cosas a las que cada uno después aplicará su arte. Ahí veníamos cuando decíamos que era importante eso de saber si el objeto sobre lo que va a versar la oratoria que vos le enseñés, lo conoces o no. Eso para mí es ¿Sí? fundamental. Bueno, a él no le importa. Entonces, no puede convencer a alguien de lo bello, lo bueno, lo justo, porque eso cada uno lo trae de su casa. Y si es un tipo injusto, Gorgia no lo toma como discípulo. O sea, ¿Sí? Es como dicen los maestros, ¿viste? Yo acá vengo a enseñarle, todo el respeto, eso lo tienen que traer los chicos de la casa. Gorgia más o menos decía lo mismo. Como un buen maestro que era, decía, bueno, el maestro de escuela privada, nada más que era el director también. Cobraba él y enseñaba. Tienen que venir con la idea de lo justo, lo bueno, lo bello, si no, yo no los tomo. esa no es mi parte. Claro. Para eso vayan con Sócrates. Ahí está. Para eso yo- Después vienen conmigo y yo les Y yo les enseño, cobro, le cobro todo por- les cobro, Sócrates le va a decir eso. Entonces yo después les cobro, pero les enseño cómo difundir todo lo que Sócrates les convenció a ustedes que es lo justo, lo bueno, lo bello. Y le cobro por él y por mí. Exactamente. Pero no le doy la mitad. ¿Cómo no se asociaron estos Claro, boludos? ahí está. ¿Viste? Muchas veces la unión hace la fuerza. ¿Viste era acá. vos? Y sigue, textual. Pero piensas que haya alguien en el mundo que considere que no tiene ningún conocimiento de la justicia y que no se halla en estado de enseñar a los demás. Todos creen saber lo que es justo y quieren enseñarlo. En verdad, Sócrates, resulta una auténtica ordinariez conducir la conversación en esa dirección. Venía con los tapones punta, Polito, ¿no? Sos Polito. ¿Sí? Le estás diciendo ordinario al tipo que un oráculo declaró como el más sabio de todos. Déjate de joder. ¿Eh? Entonces Sócrates lo mira y le dice, encantador Polo, nosotros procuramos tener amigos e hijos a fin de que si ya viejos damos algún paso en falso, podéis vosotros que sois jóvenes rectificar nuestras acciones y nuestros discursos. Dale, si di semejante paso en falso, devolveme al camino. Bueno, te voy a devolver al camino, Sócrates, dice Polito. Loco, la verdad, yo quiero que este muchacho me diga dónde compra esa autoestima, ¿no? Sí, sí, sí. No quiere devolver al camino a Sócrates. Pero voy a usar tu método. Ahora el que pregunta soy yo. Claro. ¿Viste? Es una cuestión de método. Dijo, no, ahora vamos a preguntar nosotros, a ver qué contestaba. Le fue peor. Si no te cuadró la respuesta de Gorgias, ahora decime, ¿qué clase de arte es la retórica según tu criterio? ¿Querés que te diga? Ninguna. No es un arte. ¿Qué es? Este concepto, el de arte, tenía que ver entre los griegos con la tecné, Sí. en cuanto a actividad reglada que forma el cuerpo o el alma, o sea, tiene determinadas reglas y concisiones que cubrir. Por eso Sócrates dice, no es un arte, es una habilidad Ujú. que busca recreo y placer, un entretenimiento, como por ejemplo el juego y la cocina. Pero dice Polito, y acá venía la parte que yo hice antes, ¿pero no te parece que muestra suficiente el respeto que tienen los grandes oradores? Si vos decís que no son artistas, ¿por qué la gente los respeta tanto? Entonces Sócrates le dice, no te confundas. Los grandes oradores pueden tener poder, también los tiranos lo tienen, pero no tienen respeto. Así como todo el mundo los adula o los obedece cuando disponen sobre sus vidas, se burlan de ellos y los ridiculizan apenas caen. Vos fíjate que acá Polito se cree que es una cuestión de qué lado estás, o sea, si haces la pregunta la respondés, pero para hacer la pregunta vos tenés que estar adelantado 2 o 3 preguntas, o sea, tenés que saber qué te va a contestar el tipo para ver a dónde lo llevas. Pero eso es lo que hacía Sócrates. Y él está preguntando lo que le ocurre en el momento. Es más, Sócrates jamás generaba una pregunta cuya respuesta no sabía que iba a recibir para después poder hilvanar la otra. Ese era su método. Y eran preguntas de audiencia. El tipo siempre preguntaba cosas que se podían responder por sí o por no. Exacto. Y una Exacto. cosa por vez. O sea, hay que leer a Sócrates para poder hacer un pliego de condiciones en una audiencia, de absolución de posiciones en una audiencia, por ejemplo. Porque yo veo muchas veces que las preguntas son sintonizón. Claro. Entonces vos tenés que ir vanando las preguntas, así sean 5, 10 o 20.
Las tenés que ir hilvanando sabiendo lo que te van a contestar Para llevar a la y otra tratar de pregunta. llevar a la otra parte a tu lugar, ¿no? Exactamente. Bueno, que eso era lo que hacían. Entonces le dice, no, los oradores no tienen respeto, tienen poder. Todo el mundo los adula mientras el poder les dura. Cuando se canse burlan de ellos, por eso no tienen respeto. Ahí le clavan todos los puñales. Por lo demás, le dice, pruébame que los oradores tienen buen sentido y que la retórica es un arte y no una adulación. Y me habrás refutado, pero en tanto no hagas esto, será siempre cierto que no es un bien para los oradores ni para los tiranos hacer en y con las ciudades lo que les gusta, o sea, lo que quieren. El poder es de verdad un bien, como vos decís, pero hacer lo que se juzgue oportuno cuando se carece de un buen sentido es un mal, ¿o no? Y sí, dice el otro, que iba a hacer las preguntas pero termina diciendo y sí, ¿no? Es el poder del mono con navaja. Así es. Quien tiene agua en la cabeza puede creer saber lo que quiere, pero no lo sabe, y el que no sabe lo que quiere no puede hacerlo. Acá Sócrates hace su famosa clasificación. Hay cosas malas que se hacen para obtener un bien. Por ejemplo, tomar un medicamento feo, amargo, para recuperar la salud. O exponerse a los peligros del mar para tener riquezas, comerciar. Hay cosas buenas por sí mismas, por ejemplo, la salud, la riqueza. Y hay cosas indiferentes que no son... La riqueza como una cosa buena, eso es raro, ¿no? Sí, bueno, pero en realidad está hablando para el público, ¿no? Sí, correcto. Y hay cosas indiferentes, que no son ni buenas ni malas. Por ejemplo, estar sentado, caminar, ir para acá, ir para allá. Bueno, si las cosas indiferentes, e incluso las malas, solo se hacen para perseguir un bien, los tiranos, que no tienen en consideración las cosas buenas, sino lo que les parece que les conviene, y los oradores retóricos, a los que las cosas buenas no les importan, son gente que actúa en función del beneficio, no en razón de lo que quieren. Porque partimos de la base de que nadie puede querer lo malo, ¿no es cierto? Sí. Al menos sería lo lógico. Ponele, pero para vos, Sócrates, dice el otro, que ya se le estaban quemando los papeles, ¿sería mejor tener la libertad de ordenar el destierro y la muerte de otros? ¿O que sean esos otros los que ordenan tu destierro o tu muerte? ¿Cómo le va a preguntar esto a Sócrates? O sea, muchas veces las preguntas se hacen para que se luzca al otro, ¿no? Le dice, lo mejor para mí es actuar siempre como un hombre justo, Polito. ¿Me convengo o no? Es en este diálogo donde Sócrates formula su teoría de que es mejor padecer una injusticia que cometerla. ¿Sí? Lo mejor es no tener que optar, pero puestos a optar, lo peor es cometer una injusticia, no sufrirla. Porque quien comete una injusticia tiene que convivir con un injusto toda la vida, o sea, tiene que convivir con el mismo. O sea, no vas a poder dormir, tu conciencia te va a despertar, te va a recriminar, todo lo que ya pasó. Bien. Algunas personas. Hay algunos que no le importa nada de esto, ¿no? Pero Sí, bueno. no creo que eso actualmente sea un bien demasiado... ¿La justicia, ser justo? No, que a la gente realmente le genere un daño generar una injusticia. Si no, es imposible que existan las injusticias que existen. O sea, lo que está planteando acá es decir, cuando vos cometés una injusticia, vas a estar toda tu vida condenado a convivir con un tipo de injusto. Le chupa un huevo. A mucha gente le chupa un huevo. Yo creo que en algún momento de la vida te pasa, tu conciencia te pasa factura. A lo mejor no puede. Probablemente. Sobre el final, no sé, pero debe pasar. Lo justo, lo que está bien. Mirá, yo no sé. O se justifican también. Y también ¿viste? está el otro tema de que vos actuás justamente y a veces no es recibido como una acción justa. No, es recibido mal. eso es correcto. Y ve a los tipos que hacen todo mal y ocupan lugares o tienen el respeto que no debieran tener y eso también te... Pero hay otro tema. Si no tenés las cosas muy claras te mueve del lugar, ¿no? Sí, y hay otro tema. Te conmueve. Que tal vez vos cometés una injusticia porque en su momento no creías que lo era. Después te diste cuenta que sí lo era. A mí me ha pasado. En todos esos casos, indefectiblemente, esto es así, fui y pedí disculpas. O sea, puse la cara y dije, che, ¿sabes qué? Estuve mal. La pifié. En esta me equivoqué, la cagué. Tal vez no me la acepté, hacer lo que quiera, pero quiero que sepa que la cagué. Porque justamente un poco por esto, ¿no? Porque si vos estás conviviendo toda la vida o mucho tiempo, decir, che, esto que hice mal, por lo menos el tipo al que uno lo hizo, quiero que lo sepa, que me equivoqué. Claro. Sí, no, me parece Mira que me gusta mucho esa, que me ha pasado, como que tengo un debate interno si estuve bien o no con alguien, pero veo que a la otra persona le generó algo malo, está mal, se siente. Entonces esto de, mira, la verdad no sé si estuve bien o no,
pero como te veo así te pido disculpas. Porque no sé si Me parece si te que generó en una realidad, ofensa, sí. la verdad que no, o sea, no lo hice con mala intención y si te generó un daño te pido disculpas. Asumir las consecuencias además, ¿viste? Totalmente. Sí, bueno, sí. Bueno, es mi responsabilidad, ¿qué tengo que hacer? Claro, Exactamente. Claro, exactamente. Bueno, entonces la cita es, en este diálogo decía Sócrates, formuló su teoría de que es mejor, lo mejor es que no haya injusticia, pero habiendo una injusticia es mejor estar del lado del quien la padece, no del quien la causa, y que para esto es muy difícil desde esta perspectiva actuar en la actividad pública, porque muchas veces lo justo y lo conveniente no van de la mano y el funcionario tiene que decidir por lo conveniente. Entonces dice, mi querido amigo, fíjate en lo que te voy a decir. Esta está buena. Si cuando el ágora estaba abarrotada, el ágora de la plaza, ¿no? No está en la asamblea. Y teniendo yo un puñal oculto bajo el brazo te dijese, Polo, me encuentro en este momento revestido de un poder maravilloso e igual al de un tirano. De todos estos hombres que vos ves, tengo un cuchillo bajo el brazo. Al que yo juzgue que debe morir, morirá en el acto. Si me parece que debo romperle la cabeza a alguno, se la romperé, sobre la marcha. Si quiero despedazar su ropa, será despedazado. Tan grande es el poder que tengo en este momento en esta ciudad. ¿Qué me dirías? ¿Tendrías alguna razón para decirme que debo desechar ese poder que el cuchillo en el ágora me otorga? Está bueno el ejemplo de Sócrates, ¿no? Porque es raro que use estos ejemplos, está bueno. Sí, dice, claro que la tengo. ¿Y cuál es esa razón? Y que te van a castigar. Lo harás, pero te apresarán y te castigarán. ¿Y por qué debería evitar yo ser castigado? Y Sócrates, porque ser castigado es un mal. Bueno, ahí caíste. No puedo hacer lo que considere ventajoso si al final sobrevendrá un mal. Solo puedo hacer cosas que me conduzcan al bien. Y para eso debo saber lo que es bueno. Y acá Polo tira la toalla. Mira, antes embrollaste a Gorgias, ahora es a mí. Y bueno, la verdad que no estaba para esta Champions. No era tu liga. ¿Por qué no me decís entonces vos qué es lo bueno? Ya te lo dije. Obrar justamente. Y lo mismo puede ser un bien o un mal según sea justo o injusto. Porque el mal es la injusticia. Sin embargo, Polo es terco y no se rinde. Dice duro, a Sócrates, qué terco que sos, Sócrates. Él mismo le dice. Voy a ponerte un ejemplo. Arquelao, el rey de Persia, que era el paradigma de la riqueza y la prosperidad más la vida para los griegos. Un Elon Musk se dice. Elon Musk. El dueño de todo. Es dichoso. El dueño del mundo. Es dichoso o desgraciado. Viste que se casó con un bot ahora Elon Musk. Es un pelotudo. Tenía ganas de decirlo, perdón. No escuché. Se casó con un bot. Hizo la mujer perfecta y se casó así. Me cae muy mal ese tipo. ¿Es dichoso o desgraciado? Sócrates dice, no sé, pibe, nunca hablé con él. ¿Y para qué necesitas hablar con él para contestarme esto? Es Elon Musk, maestro. Sí, y yo no sé qué tanto sabe de lo que habla, ni tampoco sé si es un hombre justo o injusto. Eso necesito saber antes de contestarte si es dichoso o desgraciado. Tal vez sea un pobre ignorante con dinero o un chico rico con tristeza. Las dos cosas. El que tiene honestidad y bondad, hombre o mujer, es dichoso. Y el que es injusto y malo, es desgraciado. Ese es el planteo de Sócrates. Y Polo sigue, sea un mío, dice. El tipo nació de madre esclava, hijo ilegítimo del rey Pérdica, sin ningún derecho al trono. Si hubiera actuado con justicia, habría muerto sirviendo como esclavo, y según vos, dichoso. Pero ahora resulta que es tremendamente desgraciado, porque invitó a su tío y a sus primos paternos a la casa, los emborrachó y los hizo degollar, tiró a su hermano pequeño a un pozo, y le dijo a la madre que se había caído persiguiendo un ganso, y después de todos esos crímenes manda sobre el imperio más grande del mundo. Y todos, absolutamente todos, quisieran estar en su lugar. Menos un gato de la calle como vos, que ahora viene y me dice que es un pobre tipo. Entonces Sócrates lo mira, toma aire y le dice textual, Polo, Gorgias debe estar orgulloso de tu progreso. Sos un buen retórico, aprendiste bien la habilidad que te enseñó, pero no sabés dialogar, porque no escuchás. Viste que hay gente que no escucha. Y dialogar es un arte. ¿Cuándo dije yo que la verdad fuera cuantitativa? Quizás lo sea en los tribunales, donde basta conseguir unos cuantos testigos falsos para condenar a muerte a un hombre inocente. Pero fuera de ahí, no hay felicidad en la injusticia, porque lo malo no es ser castigado, sino merecer el castigo. Qué frase esa, ¿no? ¿Te gustó esa? Lo malo no es ser castigado, sino merecer el castigo. Es malo merecerlo aunque no te castiguen. Claro. Merecer el castigo quiere decir que le hiciste, que sos culpable, digamos, ¿no?
Y Muy bueno. tenés que convivir con el injusto Bueno, un eternamente. poco lo que hablábamos recién, eso es realmente complicado. Es realmente complicado. Pero bueno, vamos a cortar acá porque después seguiremos. El viernes que viene no hay programa porque es feriado. Por eso como decía, tenés razón, por eso como decía Facundo Cabral, el filósofo de la calle, digamos, si tenés problema con alguien, andá y resolvelo ahora, le decía, andá ahora. No esperés hasta mañana, no esperés, si tenés un problema con tu hijo, resolvelo ahora. Si crees que hiciste una macana, andá y pedí disculpas, pedí perdón, ahora, porque mañana es tarde. Porque aparte no sabés si tenés el mañana, y aparte porque te estás jodiendo a vos mismo, que es un poco todo esto. Obviamente. Claro, no hay que convivir con los problemas, sacárselos encima, ¿no? Así que bueno, esta era la cuestión primera parte entre Sócrates y Gorgia. ¿Qué le pareció el programa? Espectacular, Muy Tuvimos bueno. a Puki Gutiérrez leyéndonos Muy bueno unos el poemas. muy bueno el invitado. Un fenómeno, Puki. Y después leímos un poquito del Gorgias para saber qué es esta cuestión del enfrentamiento entre los analistas y los coaches. Así es. Que viene un poquito de lejos, ¿no? O sea, entre los socráticos y los retóricos. Leo Genesini, muchas gracias. Muy ricas las facturas que trajo. Gracias. Hemos festejado su cumpleaños. No hemos cantado el feliz cumpleaños, pero No festejamos. le cantamos el feliz cumpleaños. Ahí está, igual. Cante Pero bueno, Javier, yo no sé cantar. Dentro de un año lo vamos a poder Lo hacer. canta. Javier Olivero, muchas gracias. Por favor, placer, muy lindo programa. El viernes que viene no hay programa. El otro viernes volvemos con la segunda parte de Gorgia. Así veremos quién es nuestro invitado. Buen Ulises, fin de semana. muchas gracias. Hasta luego. Nos estamos viendo. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Lo que está por suceder no es un amanecer cualquiera. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Vas a ver, lo que está por suceder no es un amanecer cualquiera. Fuera de su epitafio, ningún poeta escribe nada. No se sobrevive al silencio